Era una mañana común, pero el aroma a café fresco llenaba la cocina, como un abrazo acogedor en un día lluvioso. En aquel silencio pesado, recuerdo la mirada de mi hijo, llena de reprobación, mientras espiaba a través de la puerta entreabierta, escuchando aquella conversación inesperada. Las palabras de mi hija, Marcia, reverberaban como un eco macabro en mi mente. Vamos a hacer que mamá pague todo, eran como cuchillas afiladas, clavándose en mi corazón. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué estaba pasando con mi familia? El mismo cariño que siempre dediqué a Marcia, se había transformado en algo traicionero. Visoré la casa, que un día fue un pequeño nido de amor, ahora se convertía en una prisión silenciosa. El calor del café ahora parecía ardiente, casi como llamas, y el humo subiendo parecía anunciar una tormenta. Mientras yo miraba a mi hijo, él dijo, con un tono cortante, que yo ya era una mujer acabada. Tenía razón en cierta medida. ¿Cuántas veces no había dado todo, me había arrodillado y hecho sacrificios para criar a Marcia y a mi hijo? Mirando en lo profundo de mi corazón, percibí que el amor se había convertido en una moneda gastada, sin valor para quien no sabía apreciarla. Con lágrimas en los ojos, recordé el secreto que guardé por tanto tiempo, el apartamento que heredé de mi exmarido. Un verdadero refugio. Un lugar donde no había espacio para intrigas y desprecio, un lugar que nunca compartí. La rabia y el rencor eran como una tormenta rugiendo dentro de mí. La sensación de ser usada, de tener mi amor transformado en un arma, me apuñalaba. Decidí, entonces, que los cambios necesitaban ocurrir. Cuando confronté a Marcia, la actitud de ella era una mezcla de incredulidad y shock. Si quieres vivir en el apartamento, tendrás que pagar alquiler, declaré, con la voz firme, pero el corazón temblando. La mirada de ella, un puñetazo en el estómago emocional, revelaba la verdad que por tanto tiempo escondí. Yo no era más la manipuladora de esta historia. El silencio que se apoderó de la casa ahora parecía prometer libertad. Pero aquella libertad vendría acompañada de una avalancha de sentimientos, un torbellino que yo no sabía si conseguiría enfrentar. ¿Qué sucedería después? Mi hija ya no era la misma y, aún así, me veía en medio de un abismo desconocido, sin saber qué camino seguir. Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí, y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, vamos a interactuar. El silencio dentro de casa era ensordecedor, pero mi corazón latía como un tambor. La mirada de Marcia, entre la incredulidad y la furia, me envió un escalofrío por el cuerpo. ¿Estás bromeando, mamá?, preguntó ella, con la voz temblorosa, casi implorando. Temblé al ver a la niña que una vez pensé que era inocente, transformándose en una extraña. No estoy bromeando, Marcia. Las cosas han cambiado, respondí, intentando mantener la voz firme. La tensión en la sala parecía densa como el humo. Una parte de mí estaba aterrorizada, la otra se sentía libre. Podía sentir que la conversación estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. Entonces, con el corazón en la boca, mi hijo interrumpió. Quizás deberías haber pensado mejor antes de hablar así con tu madre, disparó, con los ojos penetrantes. Una ola de gratitud fluyó por mí, pero pronto fue ahogada por un sentimiento más sombrío. En ese instante, la campanilla sonó y el sonido resonó por el pasillo. Nadie esperaba visitas ese día. Fui hasta la puerta, una mezcla de ansiedad y curiosidad creciendo a cada paso. Al abrir, encontré a un hombre de traje oscuro, con un semblante serio. Disculpe la molestia, soy de la policía, dijo, su voz grave cortando el aire. Mi corazón se disparó. A veces, lo inesperado no trae buenas noticias. ¿Puedo entrar?, pidió, sin esperar respuesta. Los ojos sobre mí eran como láseres, y sentí que cada uno de ellos sabía lo que había sucedido en esas últimas horas. De antemano, pido disculpas por interrumpir, pero necesito hablar sobre su exmarido, comenzó, y un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué sabía él? ¿Qué quería de mí?
Una situación cualquiera comenzó a transformarse en una pesadilla. Hubo un incidente. Él está muerto. Esas palabras explotaron como una bomba en mi mundo. Yo no estaba preparada para eso. El tiempo se detuvo. El apartamento, los secretos, e incluso todas las discusiones sobre dinero de repente perdieron sentido. ¿Cómo que, muerto?, conseguí murmurar. Marcia y mi hijo intercambiaron miradas, la confusión evidentemente estampada en sus rostros. Se desmoronó allí, delante de mí, la estructura de lo que yo pensaba que era verdad. Mi exmarido, tan cruel, tan distante, ahora era una nueva ausencia, y un nuevo secreto amenazaba con revelarse. El policía continuó. Él había dejado algunos bienes no contabilizados a su nombre, y necesitamos saber si usted tiene alguna información relevante. ¿Qué quería decir él? El apartamento, el refugio que yo guardaba desde nuestro rompimiento, pasaba a ser el único vínculo entre dos realidades que había dentro de él. Cualquier cosa que yo no supiera podría salir a la luz. Sentí el suelo temblar bajo mis pies. No sé nada, articulé, sabiendo que la mentira que salía de mis labios tendría repercusiones. La verdad, ahora, podía ser un peso insoportable. La tensión en el aire se volvió casi palpable. El silencio fue cortado por murmullos entre Marcia y mi hijo, y cada mirada una vez más me confirmaba que la familia que yo conocía estaba en proceso de desmoronamiento. ¿Qué significaba esto para mí? ¿Para nosotros? Y en el fondo de mi mente, las palabras de Marcia resonaban: ¿vamos a hacer que mamá pague todo? Ahora, un nuevo misterio se cernía sobre nosotros. ¿Qué había realmente en aquella herencia? ¿Qué guardaba el pasado para cada uno de nosotros? Y sobre todo, ¿quién era yo en esta nueva trama? Mientras el escenario cambiaba, las respuestas parecían más distantes que nunca. La tensión en el aire se volvía insoportable. El policía, con la mirada firme, parecía una carga pesada. Mis manos temblaban, y yo me sentía perdida en medio de todo esto. Como que, muerto, repetí, las palabras apenas saliendo de mi boca. La mirada de Marcia se fijó en mí, una mezcla de confusión y horror reflejada en sus ojos. Mi corazón latía, y el mundo giraba lentamente a mi alrededor. Necesitamos más información sobre la vida de su exmarido, continuó el policía, sin apartar los ojos de mí. Puede que haya más cosas que no estén claras. Necesitamos entrar en el apartamento. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Una corriente de desesperación se apoderó de mí. ¿Cómo podría permitir que aquella conversación se desarrollara de esta manera? No tengo nada que decir sobre eso, dije, casi gritando. El miedo se instaló en mi pecho. Marcia miraba al policía, luego a mí. Mi hijo, en un gesto de protección, dio un paso adelante. Mamá, no podemos esconder nada, exclamó él. El calor de la discusión ya se había transformado en un frío glacial. El silencio que siguió fue tan denso que parecía ocupar espacio. Entonces, de repente, todo cambió. Un golpe fuerte en la puerta resonó por la casa. Era un sonido agudo, casi como si un trueno hubiera estallado allí mismo. El policía se giró instantáneamente, con los ojos muy abiertos. ¿Qué fue eso?, preguntó, la voz ahora tensa. El golpe se repitió, más fuerte esta vez, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la puerta se abrió con un estruendo. Fue un hombre de cabello desordenado, con una expresión desesperada, que parecía haber corrido una maratón. Necesito ayuda. Por favor, gritó, pero pronto se detuvo al ver al policía. Las palabras sonaban extrañas y distantes, como si estuviéramos todos en la misma escena de una pesadilla. El hombre me miró y percibí algo en su mirada, una mezcla de alivio y pavor. Respiraba con dificultad, los ojos muy abiertos, como si hubiera visto al propio demonio. ¿Conoce a su exmarido?, disparó. Mi corazón dio un salto. ¿Cómo lo sabía? ¿Qué quería? Sí, pero, ¿quién es usted?, pregunté, confusa y asustada. El policía se acercó, con un semblante severo, pero yo podía sentir el miedo de él también. El hombre tragó saliva, su voz ahora más tranquila. No va a creer. Tengo algo para usted. Algo que está escondido. ¿De qué está hablando?, exigí, y mientras hablaba, una idea horrible comenzó a brotar en mi mente. ¿Él me dejó algo? Pero antes de que pudiera pensar,
sacó un sobre del bolsillo y lo arrojó sobre la mesa, sus ojos casi desbordándose. Su exmarido se metió en algo mucho más grande de lo que imagina. Hay secretos profundos que necesita saber. Él tenía una doble vida, dijo el hombre, jadeando. El tiempo pareció detenerse. Marcia comenzó a temblar. ¿Qué quieres decir con doble vida?, preguntó, la voz baja, marcada por el miedo. El policía me miró, y la presión aumentaba. El hombre se inclinó más cerca. Existen cuentas y personas que lo buscaban. Si no lo sabe, puede estar en peligro. Una ola de dolor atravesó mi cuerpo. ¿Qué más podría estar escondiendo? Este apartamento, murmuré, era solo un refugio. ¿Había más allí? El hombre negó con la cabeza. Mucho más. Cosas que nunca imaginó. Y con eso, el silencio volvió a reinar, pero ahora lleno de presagios. ¿Qué significaba este nuevo desarrollo para mí? ¿Para mi familia? Estaba a punto de descubrir un mundo oculto, mucho más allá de lo que podía manejar. Y en el fondo de mi mente, las palabras de Marcia resonaban: vamos a hacer que mamá pague todo. Ahora, además de un misterio sobre el pasado, había un futuro amenazador cerniéndose sobre nosotros. ¿Qué nos esperaba? ¿Cuál sería el costo de la verdad? El silencio flotaba en el aire, la tensión casi palpable. Mientras todos estábamos atrapados en aquella sala. El hombre, con la mirada afligida, esperaba alguna reacción mía. Miré el sobre tirado en la mesa. ¿Qué más podría haber allí? El corazón acelerado, sentía que una tormenta se acercaba. ¿Una doble vida?, pregunté, intentando juntar las piezas. Las palabras salieron como un susurro, pero la gravedad de ellas resonó en la sala. Marcia estaba de pie cerca de mí, con la expresión horrorizada. Mi hijo parecía inquieto, listo para actuar. El policía, con expresión alerta, se posicionó más cerca, como un guardia. Él tenía deudas, cosas equivocadas en las que estaba involucrado, continuó el hombre, jadeando como si hubiera corrido una maratón. ¿Cree que su vida era normal? Estaba lejos de eso. Se metió en problemas con personas peligrosas. En este momento, la campanilla volvió a sonar, interrumpiendo la conversación. Todos nos giramos hacia la puerta. Mi corazón se disparó aún más. Nadie esperaba más visitas. Los golpes fueron seguidos de un grito: «¡Abre! Es urgente». El policía fue hasta la puerta, abriéndola con un movimiento brusco. Un hombre estaba allí, jadeando, cubierto de barro y con ojeras profundas. «Necesitamos hablar. Están viniendo». Él soltó las palabras rápido, como si su propia desesperación lo empujara hacia adelante. ¿Quiénes están viniendo? La voz del policía parecía serena, pero yo sabía que la tormenta estaba llegando. El hombre parecía a punto de colapsar. Los hombres que estaban con él. Supieron que él está muerto y ahora quieren lo que es de ellos. Él tenía algo de ellos en el apartamento. Mi estómago se revolvió. Aquella conversación que ya era pesada ahora se convertía en una pesadilla. ¿Qué tipo de cosas? ¿Qué escondió?, yo preguntaba, la desesperación reflejándose en mi propia voz. La mirada del hombre encontró la mía y vi la verdad brillar en sus ojos. No es solo un apartamento. Lo que sea que haya dejado, puede ser lo último que tenga para protegerse. En este punto, las piezas comenzaron a encajar, pero de una manera horrible. Marcia dio un paso hacia atrás, el horror estampado en su rostro. Mi hijo le tomó la mano. «Necesitamos irnos», dijo, violentamente. Y en un abrir y cerrar de ojos, la realidad de nuestra vida común se desvaneció. Lo que yo creía que era un secreto a revelar, ahora me dejaba aterrorizada. El hombre, ¿quién era él? Sentía el suelo abrirse bajo mis pies. Necesitamos descubrir lo que está realmente sucediendo, dije, intentando calmar los ánimos. No podemos dejar esto así. Y, mientras todos intercambiaban miradas ansiosas, algo parecido a una sirena distante sonó, dejando un escalofrío en la espalda. Ella. El hombre interrumpió, indicando a Marcia con la mirada: ella puede estar en peligro aún más de lo que imagina. Una ola de desesperación y protección me recorrió. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté.
mientras la verdad comenzaba a desdoblarse en mi pecho. Él dudó, la incertidumbre dominándolo. No solo él tenía enemigos, sino también usted, reveló, y el peso de sus palabras cayó como una roca sobre todos nosotros. La mente giraba. No sabía en quién confiar más. El pasado volvió, y ahora amenazaba con engullir todo. Y lo último que oí de Marcia fue un susurro tembloroso: «Mamá, ¿qué está pasando?». Su expresión de miedo reflejó un abismo de dudas, y al percibir que la vida que pensábamos que conocíamos se destrozaba, la puerta se cerró de golpe. La presión aumentaba, la atmósfera estaba a punto de explotar. ¿Qué más estaba escondido? ¿Por qué estas personas venían detrás de nosotros? ¿Estábamos a punto de descubrir que la verdad podría ser más oscura que cualquier pesadilla? El silencio flotaba en el aire, la tensión casi palpable, mientras todos estábamos atrapados en aquella sala. El hombre, con la mirada afligida, esperaba alguna reacción mía. Miré el sobre tirado en la mesa. ¿Qué más podría haber allí? El corazón acelerado, sentía que una tormenta se acercaba. ¿Una doble vida?, pregunté, intentando juntar las piezas. Las palabras salieron como un susurro, pero la gravedad de ellas resonó en la sala. Marcia estaba de pie cerca de mí, con la expresión horrorizada. Mi hijo parecía inquieto, listo para actuar. El policía, con expresión alerta, se posicionó más cerca, como un guardia. Él tenía deudas, cosas equivocadas en las que estaba involucrado, continuó el hombre, jadeando como si hubiera corrido una maratón. ¿Cree que su vida era normal? Estaba lejos de eso. Se metió en problemas con personas peligrosas. En este momento, la campanilla volvió a sonar, interrumpiendo la conversación. Todos nos giramos hacia la puerta. Mi corazón se disparó aún más. Nadie esperaba más visitas. Los golpes fueron seguidos de un grito: «¡Abre! Es urgente». El policía fue hasta la puerta, abriéndola con un movimiento brusco. Un hombre estaba allí, jadeando, cubierto de barro y con ojeras profundas. «Necesitamos hablar. Están viniendo». Él soltó las palabras rápido, como si su propia desesperación lo empujara hacia adelante. «¿Quiénes están viniendo?». La voz del policía parecía serena, pero yo sabía que la tormenta estaba llegando. El hombre parecía a punto de colapsar. Los hombres que estaban con él supieron que él está muerto y ahora quieren lo que es de ellos. Él tenía algo de ellos en el apartamento. Mi estómago se revolvió. Aquella conversación que ya era pesada ahora se convertía en una pesadilla. ¿Qué tipo de cosas? ¿Qué escondió?, yo preguntaba, la desesperación reflejándose en mi propia voz. La mirada del hombre encontró la mía y vi la verdad brillar en sus ojos. No es solo un apartamento. Lo que sea que haya dejado, puede ser lo último que tenga para protegerse. En este punto, las piezas comenzaron a encajar, pero de una manera horrible. Marcia dio un paso hacia atrás, el horror estampado en su rostro. Mi hijo le tomó la mano. «Necesitamos irnos», dijo, violentamente. Y en un abrir y cerrar de ojos, la realidad de nuestra vida común se desvaneció. Lo que yo creía que era un secreto a revelar, ahora me dejaba aterrorizada. El hombre, ¿quién era él? Sentía el suelo abrirse bajo mis pies. «Necesitamos descubrir lo que está realmente sucediendo», dije, intentando calmar los ánimos. «No podemos dejar esto así». Y, mientras todos intercambiaban miradas ansiosas, algo parecido a una sirena distante sonó, dejando un escalofrío en la espalda. «Ella». El hombre interrumpió, indicando a Marcia con la mirada: «Ella puede estar en peligro aún más de lo que imagina». Una ola de desesperación y protección me recorrió. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, mientras la verdad comenzaba a desdoblarse en mi pecho. El hombre dudó, la incertidumbre dominándolo, y entonces, con los ojos muy abiertos, susurró: «No lo entiendes, ¿verdad, mamá?». Mi corazón se detuvo. «¿Qué sabes, Marcia?». Mi voz salió como un grito cortante. El tiempo pareció detenerse. El pesadilla se convirtió en una realidad insoportable. Ella no podría estar involucrada. Yo oía a papá hablando con personas, él tenía miedo. Dijo que si algo le pasaba, te lo dejaría todo a ti,
para proteger a la familia. Su voz temblaba. Yo pensé que tú lo sabías. La furia por la traición que yo no sabía que existía en mi propia hija congeló el aire. Pero entonces, el hombre cortó la conversación. Ella no es la única. Lo miré, confundida y asustada. Su exmarido no contaba solo con usted. Él tenía una amante. Y esa amante está detrás de lo que es de ella. Y ella también. Sabe de usted. La sala quedó en silencio, la revelación pesando como una piedra. Marcia se volvió hacia mí, lágrimas corriendo por su rostro. ¿No lo sabías? ¿Por qué nunca te lo contó? El horror se apoderó de mí. La mente giraba. No sabía en quién confiar más. La campanilla sonó de nuevo. Mi cuerpo estaba en shock. El hombre se giró hacia la puerta, de nuevo la desesperación en su mirada. ¿Están llegando? Solo. Tenía un pensamiento mientras la verdad se afinaba, la doble vida, los secretos, la amante y el riesgo que se cernía sobre mi familia. ¿Qué más no sabía? Y cuando la puerta se abrió, un grito agonizante salió de mí, sin saber qué esperar del otro lado. La puerta se abrió lentamente, y aquella oscuridad estaba a punto de engullirnos a todos. ¿Qué se revelaría? Las sombras de nuestro pasado. Estaban listas para devorarnos, la puerta se abrió con un crujido agudo, y el frío de la noche invadió la sala. El hombre jadeante quedó paralizado al ver a aquel policía, la mirada aterrorizada haciendo que mi corazón se acelerara. Él sabía que lo que estaba a punto de suceder lo cambiaría todo. ¿Quiénes están viniendo?, preguntó el policía. Pero la única respuesta fue un silencio tenso. El hombre parecía al borde de un colapso, los ojos muy abiertos, desbordando miedo. Están detrás de mí. Necesitas escucharme. Sé cosas que lo cambiarán todo. La tensión aumentó de forma inconmensurable. Habla, por favor, supliqué, sintiendo una mezcla de miedo y urgencia. Marcia y mi hijo se pegaron a la pared, temiendo lo que podría suceder a continuación. La mirada de Marcia pedía respuestas, y yo solo podía pensar en cómo proteger a mi familia. El hombre respiró hondo. Su exmarido no murió por casualidad. Fue asesinado. Y lo que le dejó no es solo de valor monetario, es también una maldición. El shock recorrió mi cuerpo como un rayo. ¿Qué? ¿Cómo que una maldición? ¿Qué quieres decir? La lógica se estaba disipando, y emociones conflictivas giraban en mi mente. El apartamento tiene cosas allí que la pondrán en peligro. Él se involucró en un negocio muy sucio. Él tenía una amante, y ella le está buscando a usted. El hombre me miró directamente a los ojos, y yo podía sentir el terror en su voz. Marcia hizo una expresión horrorizada. Mamá, ¿qué está pasando?, preguntó, la fragilidad en su voz resonando como un grito mudo. Mi cabeza giró. Mi exmarido, la persona que yo pensaba que conocía, era un mentiroso. Y ahora, había puesto a mi familia en una situación insostenible. No entendió, continuó el hombre, su voz temblaba. Lo que dejó no es solo un apartamento. Escondió algo allí, algo que atraerá problemas, algo que puede matarnos. Y en ese momento, todo se centró en el sobre en la mesa, el único vínculo que quedaba entre el pasado y el presente. Yo sabía que necesitaba descubrir lo que había allí dentro. ¿Qué más había escondido? ¿Qué más no sabía? Entonces, un grito ensordecedor rompió el silencio. Miré hacia la puerta, una vez más, alguien estaba golpeando. Mi corazón se disparó, mientras el miedo se apoderaba de mí. ¿Quién es ahora?, pregunté, la voz rota por la ansiedad. El hombre me miró, la expresión de desesperación en su rostro aumentando. No lo entiende. ¿Ellos ya pueden estar aquí? La puerta se sacudió, y una sombra gigantesca se proyectó sobre él. Mi instinto gritó que protegiéramos a los niños. Pero antes de que pudiera actuar, la puerta se abrió con un estruendo, revelando una figura alta, encapuchada, sosteniendo algo pesado en la mano. Te busqué, dijo la voz grave de la figura, resonando en todo el ambiente y haciendo que nuestro mundo pareciera aún más sombrío. El pánico se extendió. ¿Quién es usted?, dijo el policía, levantándose en un movimiento rápido. Salga de aquí.
La atmósfera explotó en tensión, y todos en la sala se congelaron. Veo que aún no ha recibido el mensaje, respondió la figura, una sonrisa maliciosa formándose bajo la capucha. Pero lo hará. Y no solo usted, todos lo harán. La voz desconocida resonó como un trueno, y sentí el suelo temblar bajo mis pies. ¿Qué estaba pasando? ¿El hombre tenía razón? Ya no sabía en quién confiar. Y con eso, las verdades estaban a punto de revelarse en formas que nunca imaginé. Miré a Marcia, a mi hijo, y vi el miedo en sus ojos. Ya no éramos solo una familia. Éramos objetivos en un juego que ni siquiera entendíamos. Y el futuro traía incertidumbres aterradoras. ¿Qué quería aquel hombre encapuchado, y cuál? ¿Era el verdadero costo de todo esto? Mientras la tensión se acumulaba, yo sabía que estábamos a punto de entrar en un abismo donde nada sería como antes. Donde los secretos se desvelarían y transformarían todo lo que creíamos saber. La batalla apenas comenzaba, y las sombras de nuestro pasado estaban finalmente a punto de alcanzarnos. La puerta se abrió con un crujido agudo, y el frío de la noche invadió la sala. El hombre jadeante quedó paralizado al ver a aquel policía, la mirada aterrorizada haciendo que mi corazón se acelerara. Él sabía que lo que estaba a punto de suceder lo cambiaría todo. ¿Quiénes están viniendo?, preguntó el policía. Pero la única respuesta fue un silencio tenso. El hombre parecía al borde de un colapso, los ojos muy abiertos, desbordando miedo. ¿Están detrás de mí? Necesitas escucharme. Sé cosas que lo cambiarán todo. La tensión aumentó de forma inconmensurable. Habla, por favor, supliqué, sintiendo una mezcla de miedo y urgencia. Marcia y mi hijo se pegaron a la pared, temiendo lo que podría suceder a continuación. La mirada de Marcia pedía respuestas, y yo solo podía pensar en cómo proteger a mi familia. El hombre respiró hondo. Su exmarido no murió por casualidad, fue asesinado. Y lo que le dejó no es solo de valor monetario, es también una maldición. El shock recorrió mi cuerpo como un rayo. ¿Qué? ¿Cómo que una maldición? ¿Qué quieres decir? La lógica se estaba disipando, y emociones conflictivas giraban en mi mente. El apartamento tiene cosas allí que la pondrán en peligro. Él se involucró en un negocio muy sucio. Él tenía una amante, y ella le está buscando a usted. El hombre me miró directamente a los ojos, y yo podía sentir el terror en su voz. Marcia hizo una expresión horrorizada. Mamá, ¿qué está pasando?, preguntó, la fragilidad en su voz resonando como un grito mudo. Mi cabeza giró. Mi exmarido, la persona que yo pensaba que conocía, era un mentiroso. Y ahora, había puesto a mi familia en una situación insostenible. No entendió. Continuó el hombre, su voz temblaba. Lo que dejó no es solo un apartamento, escondió algo allí, algo que atraerá problemas, algo que puede matarnos. Y en ese momento, todo se centró en el sobre en la mesa, el único vínculo que quedaba entre el pasado y el presente. Yo sabía que necesitaba descubrir lo que había allí dentro. ¿Qué más había escondido? ¿Qué más no sabía? Entonces, un grito ensordecedor rompió el silencio. Miré hacia la puerta, una vez más, alguien estaba golpeando. Mi corazón se disparó, mientras el miedo se apoderaba de mí. ¿Quién es ahora?, pregunté, la voz rota por la ansiedad. El hombre me miró, la expresión de desesperación en su rostro aumentando. No lo entiende. ¿Ellos ya pueden estar aquí? La puerta se sacudió, y una sombra gigantesca se proyectó sobre él. Mi instinto gritó que protegiéramos a los niños. Pero antes de que pudiera actuar, la puerta se abrió con un estruendo, revelando una figura alta, encapuchada, sosteniendo algo pesado en la mano. Te busqué, dijo la voz grave de la figura, resonando en todo el ambiente y haciendo que nuestro mundo pareciera aún más sombrío. El pánico se extendió. ¿Quién es usted?, dijo el policía, levantándose en un movimiento rápido. Salga de aquí. La atmósfera explotó en tensión, y todos en la sala se congelaron. Veo que aún no ha recibido el mensaje, respondió la figura, una sonrisa maliciosa formándose bajo la capucha. Pero lo hará. Y no solo usted, todos lo harán. La mirada de ella era como un rayo, y vi el cambio surgir en mi hijo. Aléjense de ella, grité,
una desesperación aturdidora apoderándose de mí. Y entonces, en un instante que pareció una eternidad, la figura se quitó la capucha, revelando un rostro que me dejó sin palabras. Era Clara, mi mejor amiga de la adolescencia. Los ojos de ella estaban graves, y yo apenas podía respirar. ¿Tú estás viva?, balbuceé, la confusión mezclada con alivio y pavor. Sí, y todo esto estaba bajo su nariz, ¿no lo notó? Su exmarido me usó, y ahora necesito lo que él dejó. No puedo permitir que usted se interponga. La revelación explotó como un truco cruel. Marcia y mi hijo estaban en shock, y el silencio en la sala fue cortado solo por el sonido de la respiración pesada. La traición de alguien que pensé que estaba a mi lado por tanto tiempo ahora exponía un lado oscuro que yo nunca podría imaginar. La imagen de Clara, siempre tan bondadosa, ahora se convertía en una sombra de quien yo conocía. No sabía si tenía que defender a mi familia o enfrentar a una amiga. Clara, no necesitas hacer esto, supliqué, la voz temblorosa. ¿Podemos resolver esto juntas? Ella rió, una risa sin calor, que resonó en la sala silenciosa. ¿Resolver? No lo entiende. No estoy aquí para conversar. Necesito el apartamento y lo que guarda. ¿Y usted? Usted está en mi camino. En ese instante, todo lo que construimos y creímos comenzó a desmoronarse, ¿en quién podía confiar? El pasado estaba a punto de engullirme, y yo sabía que los lazos en los que me sostenía ahora eran una trampa mortal. Y antes de que pudiera pensar en un plan, la puerta detrás de ella se cerró con fuerza, acompañada de golpes y gritos. «Están aquí». El pánico creció. ¿Qué había realmente en el apartamento? Y Clara, la persona de la que más estuve cerca, ¿ahora era uno de mis mayores enemigos? En un último aliento, miré a todos en la sala. Necesitamos actuar ahora. Lo que nos espera puede ser mucho peor de lo que pensamos. El futuro era incierto, y lo que estaba por venir podría ser una realidad más allá de lo que yo podría imaginar. Todos estaban en peligro, y la verdad en nuestra vida estaba a punto de revelarse de una forma que nunca esperábamos. La puerta se abrió con un crujido agudo, y el frío de la noche invadió la sala. El hombre jadeante quedó paralizado al ver al policía, la mirada aterrorizada haciendo que mi corazón se acelerara. Él sabía que lo que estaba a punto de suceder lo cambiaría todo. ¿Quiénes están viniendo?, preguntó el policía, pero la única respuesta fue un silencio tenso. El hombre parecía al borde de un colapso, los ojos muy abiertos, desbordando miedo. «Están detrás de mí. Necesitas escucharme. Sé cosas que lo cambiarán todo». La tensión aumentó de forma inconmensurable. «Habla, por favor», supliqué, sintiendo una mezcla de miedo y urgencia. Marcia y mi hijo se pegaron a la pared, temiendo lo que podría suceder a continuación. La mirada de Marcia pedía respuestas, y yo solo podía pensar en cómo proteger a mi familia. El hombre respiró hondo y compartió que mi exmarido no murió por casualidad, él fue asesinado. Y lo que le dejó no es solo de valor monetario, es también una maldición. El shock recorrió mi cuerpo como un rayo. ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Una maldición? ¿Qué quieres decir? El apartamento tiene cosas allí que la pondrán en peligro. Él se involucró en un negocio muy sucio, él tenía una amante, y ella le está buscando a usted. En ese momento, todo se centró en el sobre en la mesa, el único vínculo que quedaba entre el pasado y el presente. Yo necesitaba descubrir lo que había allí dentro. ¿Qué más había escondido? Antes de que pudiera pensar en un plan, un nuevo golpe en la puerta interrumpió la conversación. Mi corazón se disparó, shock recorrió mi cuerpo como un rayo. ¿Quién es ahora?, pregunté, la voz rota por la ansiedad. Fue entonces cuando Clara, con cara de pánico, avanzó. «Son ellos. Están viniendo». El hombre se giró hacia la puerta, aterrorizado. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva. La puerta golpeaba el marco sin cesar. «Necesitamos salir», dijo mi hijo, permitiendo solo un destello de coraje. Pero cuando la figura encapuchada entró, mi fe en cualquier forma de protección desapareció. «Te busqué», dijo una voz grave, resonando como un trueno. El pánico se extendió. «¿Quién es usted?», preguntó el policía, levantándose. «Salga de aquí»,
Veo que aún no ha recibido el mensaje, respondió la figura, una sonrisa maliciosa formándose bajo la capucha. Pero lo hará. Todo el mundo en la sala se congeló. El ambiente estaba cargado de tensión. La figura se quitó la capucha y, para mi total asombro, era Clara. Tú estás viva, balbuceé, atónita. Mi corazón parecía detenerse. Sí. Y todo esto estaba bajo su nariz, ¿no lo notó? Su exmarido me usó, y ahora necesito lo que él dejó. No puedo permitir que usted se interponga. El shock de ver a mi amiga de tantos años transformarse en una enemiga era insoportable. Clara, no necesitas hacer esto, supliqué, intentando apelar a lo que aún quedaba de nuestra amistad. Podemos resolver esto juntas. ¿Resolver? No, no lo entiende. No estoy aquí para conversar. Necesito el apartamento y lo que guarda. ¿Y usted? Usted está en mi camino. En ese instante, todo lo que construí y creí comenzó a desmoronarse. Mi exmarido, la persona que pensé conocer, se involucraba en mentiras, mientras mi mejor amiga estaba dispuesta a destruirme. La presión aumentaba. Los niños estaban en pánico. Clara, por favor. Grité, pero el sonido de la puerta golpeando resonó. Aquella figura parecía cada vez más peligrosa. Una sombra se proyectó en la entrada de la sala. ¿Quién está ahí?, pregunté, el desespero tiñendo mi voz. El policía se acercó, listo para actuar, mientras Clara sonreía de nuevo, sin compasión. ¿Realmente crees que puedes protegerme?, cuestionó, y en ese momento, oí un ruido que venía del pasillo. Era la voz de un hombre, muy familiar. Clara, no deberías estar aquí. La sangre me hirvió en las venas al reconocer la voz. Era mi exmarido, o al menos, pensé que él estaba muerto. ¿Cómo estás aquí?, grité, confundida, mientras él aparecía en la puerta, más vivo que nunca, y con una sonrisa traviesa en el rostro. Caíste en la trampa, querida. La sala quedó en shock. Todos nosotros, incluyendo Clara, nos congelamos. Las piezas del rompecabezas se unían de forma bizarra y devastadora. Él estaba vivo. Sorpresa, dijo, y todo giró a mi alrededor. ¿Cuál era la verdad? El exmarido, el amigo, todas las máscaras eran reveladas, el mundo que yo conocía se había deshecho. Mis pensamientos burbujeaban. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué quería realmente? Mientras él avanzaba, los misterios oscurecían el aire. Estábamos en un juego que ni imaginábamos, y ahora el costo de la verdad podría ser fatal. La sala quedó en silencio, y mi corazón latía descontroladamente. Miré al hombre que se decía mi exmarido, sonriendo como si todo fuera una broma. ¿Realmente creíste que te librarías de mí tan fácil? La frase de él cortó el aire. Sentía la tensión pesada, como si estuviéramos al borde de un derrumbe. Pero tú estabas muerto. ¿Cómo es posible? Mi voz temblaba al preguntar, y los ojos de Marcia y de mi hijo estaban muy abiertos, llenos de confusión y miedo. ¿Muertos? Clara, con una mirada causada por la sorpresa, se giró hacia él. ¿Cómo así? ¿Qué hiciste? ¿Qué es todo esto? Él rió, una risa cruel, y la imagen de él transformó mi estómago en un nudo. Me escondí, querida. El plan era más complejo de lo que imaginas. La amante aterrorizada, la herencia, todo esto era solo un lado del tablero. Mis hijos estaban en estado de shock. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó?, dije, la ansiedad creciendo. La sala parecía cerrarse a nuestro alrededor. Cada palabra de él era un golpe, cada revelación una cuchilla afilada. Ah, te va a encantar esto, continuó, acercándose, dando pasos lentos, casi como un depredador en busca de su presa. ¿La amante? Ella aún está viva, pero no es solo eso. El apartamento, recuerda que crees que es solo un refugio. Pensaste. ¿Qué habías heredado algo valioso, verdad? Marcia y mi hijo intercambiaron miradas, sin saber qué hacer. El pánico comenzó a crecer. Mamá, ¿qué está pasando?, preguntó mi hijo, la voz temblando. Estaba esperando el momento adecuado para abrirle los ojos a ella, dijo, señalándome, pero sin ningún cariño en la mirada. Este apartamento es mucho más que un lugar para que vivas. Es una caja de secretos.
Secretos, murmuraba. Intentando entender, ¿qué secretos? En ese momento, todo parecía surrealista. Miré a Clara, que estaba tan paralizada como yo. El hombre continuó, él hizo negocios con personas peligrosas, y lo que dejó no son solo bienes. El verdadero valor está escondido por allí. El ambiente estaba tan tenso que yo podía escuchar mi propio corazón. Lo vas a descubrir, porque iremos nosotros juntos, dijo, con una sonrisa que no reflejaba una emoción genuina. La idea de que todo lo que yo conocía y amaba podría ser una mentira me estaba consumiendo. Pero entonces, un golpe sordo interrumpió la conversación. Los golpes estaban más cerca, y un olor a metal invadió la sala. Mi instinto gritó. ¿Qué es eso?, pregunté, temblando. La figura amenazadora que estaba a mi lado comenzó a mirar nerviosamente hacia la puerta. Yo no traje esto, pero no esperaba que la situación se pusiera así, dijo con una sonrisa nerviosa. ¿Qué quieres decir con eso? Las preguntas escurrieron por mi garganta, la tensión subió, mi corazón se aceleró. La puerta se abrió. Con un chasquido violento, y 3 hombres entraron. Eran imponentes, con rostros oscuros y ojos fríos. La adrenalina se disparó en mí. Eran los hombres que habían sido mencionados, a quienes mi exmarido debía. Buscándolo a él, dijo. Uno de ellos, la voz baja y amenazadora. ¿Y ustedes? ¿Qué tienen que ver con esto? Aparentemente él ha vuelto, pero ¿hasta cuándo? El ambiente ardía de tensión y suposiciones. No sabes dónde te estás metiendo, dijo el hombre que parecía el líder, mirando a mi exmarido, que no parecía tan tranquilo como antes. Ya no soy su problema, respondió mi exmarido, trastornado. Él se volvió hacia nosotros, y su expresión de desesperación era palpable. Quizás quieran alejarse. Pero yo estaba atrapada, todos lo estábamos. La sala parecía pequeña para la intensidad de la situación. Gritos y suspense flotaban en el aire, ¿qué estaba a punto de suceder? El corazón se disparaba, una tormenta se formaba a nuestro alrededor, y la verdad que todos queríamos saber comenzaba a desdoblarse. Tienen que elegir su lado, dijo el hombre de nuevo. Y en ese momento, percibí que la línea entre nosotros y ellos era más tenue de lo que yo podría imaginar. Lo que había en el apartamento podría ser la clave para nuestra supervivencia. O la puerta para nuestra destrucción. Y mientras yo miraba las sombras en el pasillo a mi alrededor, la única certeza en mí era lo desconocido que nos aguardaba. El silencio se instaló en la sala, pesado como una tormenta a punto de estallar. La figura encapuchada miró a mi exmarido, y yo apenas podía creer lo que estaba viendo. No debiste haber regresado, gritó Clara, la voz temblaba de rabia. El ambiente estaba tenso, la adrenalina corriendo como un río furioso. Las personas a mi alrededor intercambiaban miradas, el miedo y la incredulidad estaban estampados en sus rostros. Yo respiraba hondo, intentando no dejar que el pánico me dominara. ¿Qué está pasando?, pregunté, la voz sonando más firme de lo que realmente me sentía. Los niños estaban en silencio, los ojos fijos en la escena, y yo podía sentir la ansiedad pulsar en mí. Mi exmarido, ahora con un semblante nervioso, intentó actuar como si tuviera el control. Clara, esto no es lo que piensas, exclamó, pero la desesperación era clara. La entrada de los hombres era un eco de la amenaza que rodeaba nuestras vidas. ¿Creen que pueden controlarme?, cuestionó, la actitud de él cambiando de un hombre controlado a un animal acorralado. Basta de jueguitos, gritó uno de los hombres, avanzando con pasos pesados. Estamos aquí por lo nuestro. ¿Ustedes saben lo que hicimos? Sentía mi corazón dispararse. El aire estaba denso, y la expectativa crecía. Aléjense de ellos, mandé, poniéndome delante. Instintivamente, me puse entre los niños y aquellos hombres, el miedo me paralizaba, pero la necesidad de proteger a mi familia era más fuerte. Pongan esto en orden, y nadie necesita salir herido, dijo una voz profunda que parecía una advertencia. Yo miré al hombre, sus ojos parecían fríos, pero había algo allí que parecía una chispa de comprensión. Escuchen, hay una forma de resolver esto, dije, intentando mantener mi voz firme. Podemos negociar. Nadie necesita salir herido. Las palabras salieron de mí como una súplica, y vi un momento de duda entre los hombres. Mi exmarido rió sin humor, su expresión cambiaba rápidamente.
Siempre fuiste así, la ingenuidad fue tu mayor debilidad. Hizo un gesto vago hacia el apartamento, como si todo allí fuera propiedad de él. ¿Qué más estaría escondiendo? Esto era solo el comienzo, y las preguntas surgían como sombras en mi mente. Fue en este instante cuando el policía, que solo observaba el tumulto, finalmente tomó una actitud. Fuera de aquí. Él se posicionó entre mí y las amenazas frente a mí en un movimiento brusco, mostrando su placa. Tienen que retirarse ahora. Los hombres dudaron, pero la furia y la confusión crecieron. Eran peligrosos y parecían estar listos para todo. Yo sabía que no podría permitir que esta situación se desarrollara así. Nadie nos hará daño, grité, la voz resonando como un trueno. Fue entonces cuando algo cambió. Clara, que observaba de lado, decidió actuar. Espera, gritó, su mirada fija en mí. No estoy aquí solo por su exmarido. Lo que dejó, puede ser mi pasaporte para salir de esta vida. Él nos engañó. A todos. La verdad brutal sonó más fuerte que cualquier golpe. No te dejaré hacer eso, respondí, la emoción apoderándose de mí. Somos más fuertes juntas que en guerra. Los hombres se miraron entre sí, un momento de confusión se cernió. Estamos aquí por el dinero, gruñó el hombre que parecía el líder. Si no lo tienen, entonces no vale la pena nuestro tiempo. Y con eso, el ambiente comenzó a cambiar. Yo sabía que la vida no era solo una cuestión de bienes materiales. Necesitaba hacer algo. Lo que importa es lo que tenemos juntos. Lo que dejamos para nuestros hijos, grité, mirando a los ojos de cada uno de ellos, intentando generar una chispa de empatía. Un silencio pesado cayó sobre la sala, la tensión comenzó a disiparse, y yo casi podía escuchar los latidos de mi corazón. El policía me miró y asintió, claramente entendiendo que había algo más grande en juego. Entonces, ¿qué tal si empezamos de cero?, pregunté, con todas mis fuerzas. Podemos resolver esto sin lastimarnos. Esta casa es un reflejo del amor que tenemos, no de los tratos sucios. Los hombres dudaron, y vi las armas bajar ligeramente. Un gesto de paz, quizás. Así, finalmente, conseguimos romper el ciclo de destrucción. Los hombres se alejaron lentamente, sus voces se volvieron susurros. Y mientras ellos salían de la sala, el alivio comenzó a engullir la preocupación que por tanto tiempo me había consumido. Miré a mi hijo y a mi hija, que parecían tan perdidos y confundidos, y pensé en cómo todo podría ser diferente a partir de ese momento. Clara se volvió, su expresión suavizándose. Lo siento, no sabía que las cosas habían tomado este rumbo, dijo, las palabras honestas resonaban en una nueva esperanza. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Así, entre lágrimas y reconciliaciones, todos se tomaron de las manos. El futuro aún era incierto, pero sería construido de una forma mejor. Y mientras el sol comenzaba a brillar a través de las sombras, sentía que esta historia apenas comenzaba. Entonces, mientras reflexionas sobre todo esto, tengo un pedido urgente. No te pierdas los próximos capítulos de esta increíble historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no quedarte fuera. Rompe el botón de like ahora y dale una mano a nuestro algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre todo lo que pasó aquí. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este impactante desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo. Más, como un trueno.